Qué bien. Bueno, decía, gracias, profesor, y es muy gratificante ver cómo nuestros científicos están a la vanguardia en un tema tan relevante desde el punto de vista médico y científico como es nada menos que descifrar el genoma. Vamos a empezar entonces con esta primera mesa en la que tratamos de revisar las razones por las que se innova y se investiga en este país. ¿Cuáles son los motivos por los que una compañía multinacional decide poner su sede de investigación en España y cómo la investigación y la innovación son palancas de internacionalización para nuestras propias compañías acá? Hoy tenemos dos de las más emblemáticas multinacionales españolas con nosotros. Tenemos a Telefónica y a Indra. Tenemos también una multinacional americana, Ligi, una multinacional de origen europeo, Philips, y contamos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que muy rápidamente voy a pasar a presentarles a los componentes de la mesa. Si me lo permiten, empiezo con Emilio Lora Tamayo, presidente del CSIC. Querido Emilio, para nosotros realmente es un honor tenerte en esta cumbre representando pues, al mayor organismo público de investigación en este país y que, según los datos que tenemos, tiene una red de 123 institutos, 115 unidades asociadas, como conocen, presente en todas las comunidades autónomas, presente también en Bruselas, en Roma. Muchas gracias por acompañarnos acá. Continúo con nuestros anfitriones, con Telefónica, con Eduardo Navarro, que es el Chief Commercial Digital Officer de la firma, es también miembro de su comité ejecutivo y, bueno, Telefónica, pues una de las mayores compañías de telecomunicación del mundo, consolidada en telefonía y banda ancha, fija y móvil y trabajando y afianzándose mucho ahora en el mundo digital. En fin, no necesita ninguna presentación. Pero sí que quiero darles un par de datos relevantes. Está presente en 24 países, tiene una base de clientes de más de 323 millones de accesos y ha invertido en I+D 1.100 millones el año pasado. Así que muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Continúo con Javier Llena, presidente de Ligi para España, Portugal y Grecia. Ligi es una farmacéutica americana entre las top 10 que factura que tiene unos 40.000 empleados en el mundo, que está presente en 125 países, que invirtió nada menos que 531 millones de dólares en investigación en el 2013. Y en España, el año pasado, Ligi invirtió 40 millones en investigación. Tiene, además, acá el único centro de investigación en química médica de la compañía fuera de Estados Unidos y desarrolla 41 ensayos clínicos en el país. Gracias, Javier, también por acompañarnos. Tenemos a Santiago Roura, que es el presidente para España y para Europa de Indra. Gracias, Santiago. También conocen muy bien Indra, una multinacional líder en consultoría y en tecnología. Tiene 43.000 profesionales, proyectos en 138 países, una inversión anual en I+D por encima de los 200 millones de euros y ofrece soluciones, como todos conocen, para una gran cantidad de sectores, ¿verdad? Transporte, tráfico, energía, servicios financieros, seguridad, defensa, sanidad, telecomunicaciones y otros tantos. Indra, además, mantiene 78 centros de excelencia y software labs en los 5 continentes. Y termino con Juan Sanabria. Gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Es el presidente para Iberia de la multinacional holandesa Philips, que, como todos conocen, es una empresa tecnológica que está presente en las áreas de cuidado de la salud, en el alumbrado eficiente y con productos de consumo. Tiene unas ventas que superan los 23.300 millones de euros, cuenta con 115.000 empleados en el mundo, invierte 1.800 millones de euros en I+D y prueba de la capacidad innovadora de esta organización es el hecho de que cuenta con 59.000 patentes, 81.000 derechos de diseño y 35.000 marcas registradas. Muchas gracias también por acompañarnos, Juan. Bueno, pues hechas las presentaciones, me gustaría introducir la primera ronda de preguntas dirigiendo
una a cada participante en relación a unos temas que hemos comentado antes entre los componentes de la mesa y nos parecían relevantes para las compañías aquí representadas y seguro para todos ustedes también. Y vamos a empezar hablando de las personas y hablando del talento. Casi siempre que nos preguntan por qué la marca España, qué tenemos que ofrecer como marca España, hablamos de talento, seguro que con mucha razón. También es verdad que en los últimos tiempos nos preocupa que se vayan. Bueno, sobre todo nos preocupa que no vuelvan, porque que se vayan en un mundo globalizado probablemente es hasta una buena noticia, ¿verdad? Y en ese sentido, y centrándonos en la atracción y el desarrollo de talento, voy a empezar con una pregunta para ti, Eduardo, porque sabemos que desde Telefónica se está trabajando mucho en ese tema. ¿Nos puedes comentar cómo desde la empresa se puede fomentar una cultura de innovación y de emprendimiento? Sí, pues buenos días a todos. O sea, quería empezar por expresar, como ya hizo nuestro presidente, el honor para Telefónica en anfitrionar este evento y mi honor personal en compartir un panel con personas distintas de compañías tan punteras como la que están. O sea, antes de entrar en el tema, ¿no?, del talento, o sea, déjame reforzar por la convicción nuestra de por qué hace falta invertir en más de más. O sea, está clarísima la correlación que hay entre la generación de empleo y la innovación. En este momento, más que nunca, y Europa y España en especial, necesita generar empleo. Con lo cual está clarísima la necesidad de invertir en innovación. Y también está demostrado, pues casos como el coreano, donde se acelera muchísimo la salida de las crisis, cuando justo en medio de las crisis se invierte más y más de más. Corea tuvo al final de los años 90 una crisis pues igual de seria, casi la que pasa por Europa, y en el medio de la crisis Corea ha decidido pues duplicar o más que duplicar sus inversiones de más, en especial en dos sectores, en educación y las herramientas de tecnología de información y de comunicación. Por ejemplo, hoy Europa es el país puntero del mundo en temas de banda ancha. Y desde entonces, en un periodo muy corto de tiempo, Corea no solo ha salido de la crisis, pero en un periodo de poco más de 10 años ha multiplicado por 4 su PIB. Es hoy uno de los países más dinámicos del mundo en innovación, ha sido capaz de crear compañías hoy tan punteras como podría ser Samsung o LG, con lo cual, o sea, está empíricamente demostrado de que generar empleo es bueno a los ciudadanos, o sea, es bueno a la sociedad en general. Y en todos los casos donde se ha generado esta innovación, el papel del sector privado es muy importante. O sea, en general, en los países punteros, la iniciativa privada pues invierte un 80% de toda la inversión que se hace en innovación. En España todavía estamos en unos parámetros en torno a los 50-53%, como hemos visto aquí en la introducción, y hace falta que se invierta más, hace falta que se generen las condiciones para que se invierta mucho más en el sector privado. Y hace falta, yo creo que Telefónica, también como ya lo dijo nuestro presidente, o sea, estamos haciendo nuestra parte, o sea, somos la compañía de telecomunicación del mundo, la segunda, solo por detrás de NTT de Japón, que más invierte en innovación. Y tenemos un centro de referencia, Telefónica en más que hace un par de meses hemos cumplido 25 años de ese centro. Pero yo creo que la clave es que en este mundo, donde la evolución, donde la tecnología se está desarrollando de una forma exponencial, la innovación interna que hacen las compañías es necesaria, pero no es suficiente. O sea, hace falta generar lo que nosotros llamamos de ecosistemas de innovación, de emprendimiento. Y a mí, o sea, me gustó, la verdad que me emocionó la palestra de Carlos López Otín. O sea, para que nosotros podamos evolucionar en la velocidad que está cambiando la tecnología, no hace falta crecer una única célula. Hace falta traer células de distintos orígenes para que pueda generar un organismo que sea capaz de crecer y de evolucionar a la velocidad que tiene que pasar. Y esto ya está probado. O sea, hay casos como el Valle del Silicio en Estados Unidos, el caso de Israel, donde han se creado organismos o ecosistemas con la universidad, con empresas, con agentes dispuestos a hacer inversión de riesgo. Y esto tiene una capacidad de exponenciar la innovación, que nosotros estamos convencidos que es la clave para que se ocurra en España la innovación en la velocidad que tiene que ocurrir. Y la verdad que existen todas las claves. O sea, yo creo que no hay ninguna duda que España tenga la generación mejor formada de su historia, que tiene, como hemos visto aquí, pues
universidades punteras, hay empresas punteras, hay el sector público y privado con capacidad de invertir, con lo cual para nosotros la capacidad de atraer talento, de atraer inversión, son las dos claves fundamentales para que se críe estos organismos, este conjunto de células que vienen de distintos orígenes, para que se pueda evolucionar en la velocidad que se hace. Y Telefónica lo está haciendo, o sea, nosotros vamos a empezar el programa que nuestro presidente ha comentado hace 3 años de innovación abierta, y en un periodo de solo 3 años, actuando en distintos niveles de la cadena de innovación, desde las células que están recién empezando hasta organismos que ya están de alguna forma más constituidos, hemos sido capaces de generar hoy la mayor incubadora de proyectos de innovación de tecnología del mundo, con más de 20.000 proyectos presentados en 3 años en 12 academias. Hemos generado junto con gobiernos de Brasil, de España, de Colombia, fondos de inversión de riesgo que puedan invertir en distintos niveles de la cadena, con lo cual lo que estamos creando es una plataforma, un organismo muy abierto que pueda atraer células de distintos orígenes, en especial de talento y de capacidad de financiación, para que pueda generar ecosistema abierto de innovación. Creemos que esto es fundamental para generar la innovación a la velocidad que hace falta. Muchas gracias, Emilio. Emilio, una pregunta para ti. En relación con el papel que juega el CSIC como un organismo que desarrolla una investigación multidisciplinar, científica y tecnológica, y que en última instancia genera conocimiento colaborando con universidades, con centros públicos y con empresas. Y en ese sentido me gustaría tener tu visión sobre el papel de estos, de la universidad y de los centros públicos, en este ecosistema investigador y su vínculo con el mundo empresarial. Muy bien, pues antes que nada, como es natural, agradecer esta oportunidad que brinda la COE de traer la voz del Consejo como un elemento representativo de lo que son precisamente los centros públicos de investigación. Si el trinomio que ha sido tantas veces aludido de I más D más I corresponde a la generación de conocimiento, a su aplicación y a su incorporación en los productos y procesos para mejorar su competitividad, es obvio que la necesidad de hacer I más D más I se justifica por sí mismo, ¿no? En apoyo de eso se pueden utilizar multitud de argumentos y además de toda clase, estadísticos, empíricos, teóricos, subjetivos. No voy a abundar en ello, como tampoco voy a caer en la mala tentación de fraccionar el trinomio y considerarlo constituido por un binomio más un monomio o por 3 monomios y tratar cada una de las partes, cada uno de los miembros de ese trinomio, pues de forma descontextualizada. Yo creo que eso no se debe hacer. Nuestra experiencia, la experiencia de los centros públicos de investigación y la de nuestros homólogos de otros países, pues nos permiten decir que con respecto al desarrollo, finalmente, que es lo que perseguimos, es necesario alcanzar un umbral de conocimiento para poder valorizar los resultados y que estos puedan llegar realmente a la sociedad, o dicho de otra forma, no hay desarrollo ni aplicación del conocimiento eficiente y sostenible si no viene apalancado por un conocimiento que además tiene que haber alcanzado una masa crítica o tiene que haber alcanzado un umbral. Partiendo de esa premisa, entiendo que la pregunta intenta profundizar en el ecosistema, en la función que cumplen los centros públicos de investigación en este ecosistema, pues formado por los distintos agentes, por lo que es el mercado, por lo que es la industria, por lo que es la innovación, por lo que es la investigación, por lo que son las patentes, etcétera. Todo eso son elementos, son conceptos que se reúnen en ese ecosistema y que están detrás de cada uno de ellos, ¿no? Los centros públicos de investigación son instituciones u organismos públicos que realizan investigación científica y tecnológica desde sus aspectos más básicos a los aspectos más aplicados y que fundamentalmente corresponden a las universidades, a los hospitales, a los OPIs, a los organismos públicos de investigación y a instituciones ad hoc de ese sentido. El Consejo es uno de estos OPIs, es el mayor OPI, el mayor organismo público de investigación, pero voy a hablar de él, naturalmente, pero yo diría que la identidad de objetivos de todos los centros públicos de investigación hace que sea fácilmente trasladable pues, cualquiera de las cosas que diga, o por lo menos estoy seguro que estaríamos de acuerdo todos los centros públicos de investigación. Centrándonos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en cuanto a investigación y generación de conocimiento se refiere, nuestros indicadores en producción de ciencia
son homologables a los mejores dentro de Europa. El Consejo es la tercera institución europea en eso, en generación de conocimiento, y ocupa en el ranking mundial, insisto, en generación del conocimiento, el puesto octavo, noveno, los dos últimos años, produciendo el 20% de las publicaciones científicas que se producen en España, se publican en las revistas de alto impacto internacional, y produciendo también el 45% de las contribuciones científicas que se publican desde España en revistas pues, tan reputadas como Nature y Science. Y esa generación de ciencia a la que me refiero se produce, por lo menos, de dos maneras. De una forma dirigida, buscando ampliar conocimientos con finalidades específicas, ¿cierto?, o en el marco de finalidades bien determinadas, o bien, dos, persiguiendo una ampliación del conocimiento per se, que a veces, difícilmente puede contestar a una pregunta muy simple: ¿esto para qué sirve? Y sí, en esta última aproximación, que insisto, no es la única en la que trabaja el Consejo, y juraría también que muchos centros públicos, resulta más que difícil, a veces imposible, justificar una determinada línea de trabajo más que por estar en el frente, en las posiciones más avanzadas del frente de conocimiento. Pero acabamos de ver un ejemplo, en palabras de Carlos, precisamente cómo es el conocimiento, sin una necesidad inmediata, el que nos amplía la capacidad de aplicación. Si nos vamos para atrás, tenemos ejemplos en la historia muy recientes, en el siglo pasado. ¿Quién les iba a decir? Pues a Schrödinger, a Heisenberg, a Einstein, pues que su divertimento de aquel momento, que era la mecánica cuántica, iba a dar paso pues, a la teoría de bandas y a partir de ahí al desarrollo de los dispositivos electrónicos, los transistores, los circuitos integrados, los microprocesadores, las memorias. Estaban ahí. ¿O quién iba a decirle a Paul Dirac, en 1928, que su divertimento, que era una ecuación de la que se sucedía que existía una cosa que se llamaba la antimateria, iba a dar lugar a la existencia, posteriormente y aplicación, de los PET, de los escáneres de positrones, de los tomógrafos de emisión de positrones que se utilizan en los hospitales. Pero bueno, es que además de eso, el Consejo, y en base al conocimiento generado, trabaja en el desarrollo y trabaja en la innovación con aproximaciones guiadas por retos industriales, por retos sociales y muchas veces fuertemente ligadas al mundo empresarial. Y eso también, ahí podíamos dar cifras, podíamos hablar de una métrica en la que no me voy a extender. Resumiendo, el papel de los centros públicos de investigación es generar, aplicar, transferir conocimiento a la empresa para la innovación, y la investigación, que es, no digo el único, pero sí uno de los principales motores de la innovación, está para eso. Una investigación de calidad es la mejor garantía de beneficio para la innovación tecnológica. En este sentido, la I+D+I de los centros públicos de investigación debe asegurar la generación de conocimiento y mantener, al mismo tiempo, una focalización preferente sobre los actuales desafíos y demandas de la sociedad. La Secretaría de Estado lo ha dicho: energía, envejecimiento, salud, agroalimentación, medio ambiente. La atención de la I+D a la demanda de la sociedad no significa la focalización en investigación orientada a productos. Cualquiera de las demandas sociales requiere trabajar en todo el ciclo I+D+I para conseguir resultados en línea con la amplitud, con la trascendencia y con el alcance de los desafíos. En suma, la deseable competitividad depende de la innovación. La innovación no es posible sin buena investigación, aunque la investigación tampoco garantice de inmediato el éxito de la innovación. Gracias, Emilio. A lo largo de la jornada hemos hablado, se ha mencionado y se seguirá mencionando el papel fundamental de la colaboración público-privada. Y es en relación a este tema mi pregunta para Santiago Roura. ¿Qué opina Indra sobre esto? ¿Cuál es el papel en particular de la compra pública innovadora como un elemento
tractor de innovación en el país. Muchas gracias, Elvira, y por supuesto muchas gracias a la COE por contar con Indra en nuestra participación en esta cumbre. Si me permites, Elvira, sí quería hacer una breve introducción de lo importante que es para Indra la innovación. Yo creo que tan importante al menos como para Telefónica. A nosotros también nos gusta decir que la innovación forma parte de nuestro ADN, pero la realidad es que es esencial en nuestro futuro. Y sí quería también, antes de hablar del concepto de compra pública innovadora, hablar en general de la compra innovadora, ya sea pública o privada, ¿no? que es muy importante. Bueno, el negocio de Indra se basa fundamentalmente en el desarrollo de soluciones tecnológicas que tienen que aportar valor a nuestros clientes, ¿no? O sea, ya sea porque podamos contribuir a que nuestros clientes sean más eficientes o ayudarles a que puedan crecer mejor, ¿no? Entonces, es fundamental para nosotros el estar constantemente diseñando, innovando, planteando nuevas ideas, diseñando nuevas plataformas tecnológicas, ¿no? Eso es básico para nosotros poder seguir creciendo, poder desarrollarnos internacionalmente y poder diferenciarnos y ser competitivos. ¿Me perdonas porque esto lo tengo un poco apretado y se me resbala? Entonces, en ese sentido, nosotros dedicamos entre el 6 y el 8% todos los años de nuestros ingresos a seguir invirtiendo en nuestras plataformas tecnológicas, ¿no? Pero una característica de Indra es que nosotros no podemos innovar en un laboratorio. Es imposible. Nosotros necesitamos siempre un cliente, necesitamos un usuario real que nos ponga encima de la mesa sus problemas, que nos plantee retos, ¿no? que de alguna manera nos plantee, digamos, sus realidades, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido que Indra innove, digamos, por innovar, ¿no? en un laboratorio, como te decía, ¿no? Entonces, en ese sentido, allí donde Indra ha llegado a ser líder en el mundo, es porque ha habido un cliente detrás, un cliente exigente detrás, que nos ha empujado y que nos ha impulsado, ¿no? Entonces, bueno, hoy, ¿por qué una tercera parte de los aviones que despegan o aterrizan en el mundo utilizan tecnología de Indra? Pues eso es porque hace muchos años AENA decidió apostar con nosotros por renovar el espacio aéreo español e introducir tecnología, ¿no? ¿Por qué hoy disponemos de uno de los sistemas más avanzados del mundo en tráfico ferroviario? Bueno, pues porque Adif decidió apostar por el corazón de la alta velocidad en desarrollar un sistema de control en tiempo real totalmente innovador, ¿no? Y eso nos permite hoy estar a la cabeza del mundo, ¿no? ¿Por qué somos la compañía líder mundial en gestión de procesos electorales, ¿no? Más de 350 procesos electorales y 3.500 millones de electores en todo el mundo? Pues porque España desde los años 80 apostó por el uso de tecnología en el recuento electoral. ¿O por qué hoy 32 millones de ciudadanos en el mundo comparten nuestros sistemas de salud, historias clínicas, recetas electrónicas, telemedicina? Pues también porque España, en ese proceso hoy a veces tan denostado de descentralización de la sanidad, pues realmente puso mucho énfasis, ¿no? en la atención al paciente, sobre todo en la atención primaria, en el introducir tecnología en todo ese proceso, ¿no? Y podría poner muchos más ejemplos, los grandes programas de desarrollo tecnológico en el mundo de la defensa, la modernización tecnológica de la banca, ¿no? que hoy es líder a nivel mundial, las propias mejoras en las compañías eléctricas, los operadores de Telefónica, que estamos hoy de telecomunicaciones, hoy estamos en Telefónica, ¿quién no ha hecho Telefónica, ¿no? desde el punto de vista de renovación de sus tecnologías, de sus sistemas, de introducir eficiencia en todos sus procesos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esto es lo que ha permitido que una compañía como Indra haya podido desarrollar toda esta tecnología y que hoy los principales centros de excelencia de nuestra compañía se encuentran en España y desde aquí exportamos a todo el mundo, ¿no? En estos momentos, en los últimos 3 o 4 años de crisis tan intensa aquí en España, en Indra hemos conseguido incrementar nuestro empleo aquí, pero no tanto porque nuestro negocio en España creciese, que no crecía, sino decrecía y decrecía bastante, sino porque éramos capaces de exportar la tecnología que habíamos desarrollado aquí con nuestros clientes españoles por todo el mundo. Y cuanto más exportábamos, pues más podíamos crecer en nuestros centros de excelencia, ¿no? Bueno, es cierto que por culpa de esta crisis pues ha habido una bajada sostenida en los presupuestos públicos y privados en España, cada vez hay menos proyectos, cada vez hay más mantenimientos, no se desarrollan nuevas soluciones. Hoy ya son muchos los clientes de Indra no españoles que empiezan a tomar el testigo en esta compra innovadora, ¿no? Entonces, hoy ya pues, hay países como Brasil donde ya empezamos a tener clientes que tiran mucho de la innovación y eso nos lleva a que algunos de nuestros centros de excelencia, pues lógicamente, tienen que ir acompañando físicamente a nuestros clientes donde están, ¿no?
Pero, por otro lado, la realidad es que hoy empezamos a disponer en España de nuevas fórmulas de contratación en el sector público y, concretamente, este modelo de compra pública innovadora pues es un modelo nuevo que tenemos que ser capaces de aprovechar, ¿no? Pretende ligar en parte los presupuestos públicos de I+D a la compra pública. Entonces, hombre, nuestra opinión es que, a pesar de la flexibilidad que la nueva legislación ofrece en esta materia, lo cierto es que todavía no están siendo suficientemente utilizados y son pocos los ejemplos reales y de poco volumen, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos la fórmula es muy buena, es muy correcta, pero tenemos que utilizarla mucho más, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos? Por un lado, la propia administración pública tiene que mejorar el conocimiento, sobre todo en los técnicos de la administración, pues ya sea los interventores, los abogados del Estado, tienen que mejorar sus capacidades, sus skills como comparador público para ser capaces de analizar el componente innovador de estas iniciativas y los riesgos que se asumen, ¿no? Hoy no todos los organismos están siendo capaces de hacerlo, ¿no? Y, por supuesto, por parte del tejido productivo de las empresas tenemos que conocer en detalle estos mecanismos, lo que no se conocen suficientemente, tomar conciencia de que los procesos son largos, que llevan mucho tiempo y requieren mucha más proactividad con la propia administración para proponerles ideas y mecanismos innovadores, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la industria farmacéutica, representada aquí por Javier Illena, uno de los sectores más concentrados en investigación y más largoplacistas en esa investigación, más regulados también. En ese sentido, Javier, nos gustaría conocer tu experiencia sobre las políticas de gobierno que han podido ayudar a esta presencia del IGI aquí, que necesitamos. Muchas gracias, buenos días, y también quiero sumarme a los agradecimientos por poder ser parte de esta mesa y especialmente a ti, Elvira. Efectivamente, quizás los comentarios que pueda aportar o compartir tienen que ver con las observaciones o aprendizajes a lo largo de muchísimos años, tratando con la gente que toma de las decisiones de dónde invertir, en qué país invertir en I+D. Una compañía que dedica el 23% de sus ingresos a I+D, por encima de 5.000 millones, cuida muchísimo, tratándose de inversiones a largo plazo, dónde invertir y por qué razones. Y el marco político es absolutamente fundamental porque puede funcionar como una palanca o como un apoyo o como una dificultad. Puede sumar o puede restar a la credibilidad de lo que digamos desde las afiliadas a nuestra casa matriz. ¿Qué nos gustaría? ¿Qué ayuda? Pues ayuda claramente cuando se puede demostrar ante los decisores que la política de I+D está sentada en el centro de las prioridades del gobierno. Esto es absolutamente fundamental. Y no solamente para que una compañía decida, sino para el país mismo, porque al final la I+D, se ha dicho esta mañana y se seguirá diciendo seguro, es una palanca fundamental para el crecimiento sostenido y equilibrado de nuestro país. ¿Y qué nos gustaría? ¿Qué ayuda? Pues cuando la misma presidencia del gobierno, bajo el partido político que sea, verdaderamente se involucra personalmente en la toma de decisiones estratégicas y claves. Idealmente, por tratarse en el sector farmacéutico de un ciclo que de promedio son 12 años y que el costo de desarrollar un medicamento oscila entre 1.000 y 1.200 millones de euros, lógicamente lo que uno pretende es ver la política de I+D protegida de los cambios de gobiernos. Haya cambio de color de partido político en el poder, pero es fundamental en un ciclo tan largo poder hacer un poco más predecible, que no se piden garantías, pero predecible sobre cuáles son las reglas de juego que esa compañía va a utilizar o bajo las cuales va a actuar y por las que va a decidir una inversión. Claramente debe ser posible mostrar que además es una política de Estado, que no es una política fragmentada, que es una política de Estado, pero que tiene un vínculo y que tiene un alcance a todas las comunidades autónomas. Y entonces probablemente podríamos evitar situaciones tan dispares como hoy tenemos en el país, que vamos desde el 0,3 del PIB balear al 2,10 del País Vasco. Evidentemente, crear con un ecosistema es fundamental porque al final la innovación atrae innovación. La compañía innovadora se siente mucho más cómoda, se siente en su medio, todo funciona de una manera mucho más sinérgica.
Sin embargo, lo que no podemos olvidar, y esto es una de las dificultades que enfrentamos en los últimos 4 o 5 años, debido a las consecuencias de la crisis, mejor dicho, debido a las consecuencias de los ajustes que ha habido que hacer para enfrentar la crisis, evidentemente nuestra preocupación cuando hablamos de o intentamos convencer cuál es el compromiso de nuestro país con la I+D, lógicamente todos estos ajustes preocupan, primero porque pueden hacer peligrar la continuidad, incluso a llegar a la desaparición de líneas o proyectos de investigación, lo cual no es una buena noticia. Es decir, difícil de manejar este diálogo. Y en segundo lugar, porque incluso puede llegar, por esta poca utilización o falta de intensidad de utilización de las infraestructuras, que son punteras, incluso podemos llegar a tener el riesgo de verlas obsoletas hasta que volvamos a emprender un ciclo de mayor actividad. En cualquier caso, una de las razones fundamentales por la que nuestra compañía ha decidido por qué invertir tan intensamente en España, como dijiste, Elvira, el centro de química médica más grande de Lilly fuera de Estados Unidos está aquí, a 3 kilómetros, está en Alcobendas, acompañado de un centro importante de biología. Y es fundamentalmente porque la biomedicina, y hoy hemos tenido un ejemplo absolutamente que nos hace sentir a todos orgullosos después de haber escuchado la presentación de Carlos López Otín, la biomedicina española tiene un reconocimiento absolutamente indiscutible en este campo, porque gozamos de una red de hospitales públicos y algunos privados, lo mismo que centros de investigación públicos absolutamente punteros, tanto en básica como en clínica, y esto es crítico a la hora de hablar del ecosistema, como decía antes. Afortunadamente, y lo vemos en las encuestas, la valoración de los científicos y la ciencia y las instituciones científicas son altamente valoradas, y lo que sería deseable es que entre todos sigamos fomentando esa apreciación de la ciencia, como decía Carlos López Otín, para que eso termine siendo afición y que nuestras siguientes generaciones verdaderamente se sientan atraídas. Y para terminar, el otro elemento fundamental para cualquier compañía innovadora es, en cuanto a las reglas de juego, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de la propiedad industrial. Es la única manera que una compañía que invierte tenga garantías de que puede recuperar la inversión, y por otra parte sería bueno ver que la política de propiedad industrial protegiese la innovación durante el periodo que está vigente la patente y que solamente se aceptasen cambios en esa regla de juego por el interés público o por razones estratégicas. Pero como conclusión, marco predecible, marco estable, es absolutamente crítico para convencer a nuestros decisores. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Y quiero terminar esta última ronda de preguntas con Philips. Y muy particularmente estamos, cada vez que preguntamos a nuestros asociados en COE respecto a cuáles son los elementos que más ayudan a atraer inversión en investigación, aparecen siempre en una de las posiciones más relevantes los incentivos fiscales, la ayuda pública. ¿Cuál es vuestra experiencia en relación a esto en Philips? Sí, pues buenos días a todos, y como no podía ser de otra manera, antes de nada agradecer la amable invitación a participar a Philips en esta mesa. Sin duda, los incentivos fiscales son un elemento clave en el fomento de la inversión en innovación. Yo creo que ayudan a todas las empresas, a las grandes, a las pequeñas y a las medianas. Pero como decía don César Aliertar esta mañana, probablemente a las que hay que empujar más es a las medianas, y después lo ilustraré con algún ejemplo de las cosas que hemos hecho, porque son estas ayudas e incentivos fiscales los que permiten que se invierta en innovación, haga a estas empresas medianas más competitivas y que las posibilite para que después puedan salir al exterior y abordar con éxito pues, nuevos mercados y nuevas empresas, nuevas aventuras. En Philips, que nos caracterizamos por ser una empresa tecnológica, pero que además tenemos en nuestra visión, en nuestra misión de compañía, el mejorar la vida de las personas a través de la innovación, pues no podemos estar nada más que de otra manera convencidísimos de que la innovación, la inversión en innovación es una grandísima oportunidad. Lo es en todos los países del mundo y en cualquier momento, pero estamos convencidos además de que lo es también en España y ahora más que nunca, ¿no? Y por eso decidimos apostar de manera decidida y comprometida con la innovación en España. Nosotros estamos presentes en cuidado de la salud, en iluminación y en productos de consumo fundamentalmente,
pero me gustaría hablar del cuidado de la salud y la iluminación. En cuidado de la salud nos dedicamos a poner a disposición del sistema sanitario toda la tecnología para los hospitales, para el tratamiento de distintas patologías. Son tecnologías muy innovadoras, de altísima rotación y revolución, que sirven fundamentalmente en este sistema sanitario que tenemos que transformar entre todos para reducir costes, para mantener la calidad asistencial de la que disfrutamos en este momento, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los ciudadanos en general. Lo hacemos de manera decidida, buscando fórmulas para poner esta innovación a disposición de los servicios sanitarios públicos y privados, y lo hacemos también con contratos de colaboración en investigación, porque hablábamos esta mañana también de la colaboración público-privada en el ámbito de la investigación. Nosotros tenemos ejemplos concretos, tangibles y de mucho éxito en los que Philips colabora en acuerdos de investigación con centros de investigación que los hay en España de primerísimo nivel en el ámbito sanitario, con públicos y con privados. Lo hacemos con el CENIC, lo hacemos con el Hospital de Valencia, lo hacemos con sitios de muchísimo renombre y de todas características. Y en iluminación estamos trabajando en grandísimos proyectos, en todo lo que tiene que ver con iluminación, pero sobre todo iluminación exterior de las ciudades, y tenemos proyectos muy innovadores con nuevas tecnologías con muchísimas ciudades en España, con Barcelona, con Toledo, con Santander, con Valladolid, con muchísimas. Y porque, al contrario de lo que pudiera parecer, y hago referencia a lo que decía al principio, la innovación ahora más que nunca es una oportunidad. La innovación en iluminación es una fuente de ahorros, es una fuente de reducción del CO2 que emitimos a la atmósfera, y es sobre todo una fuente de bienestar, de progreso económico para las ciudades que deciden hacer estas inversiones. Pero lo más importante, y haciendo referencia a los incentivos fiscales, es que en iluminación hemos hecho otra grandísima apuesta hace 1 año y medio, con la compra e integración de una empresa de desarrollo, de innovación y de fabricación de productos de iluminación en Valladolid, Indal. Son 2 plantas que decidimos comprar e integrar dentro del grupo, y que, a base de invertir en ella durante los 2 últimos años y desarrollar procesos innovadores, hemos conseguido que sea ahora mismo una de las más reconocidas dentro del grupo y de las más innovadoras y productivas de Europa Occidental, gracias a la inversión en innovación, consiguiendo que el 90% de lo que ahora mismo se hace en esa empresa, que era una empresa familiar española de tamaño mediano, sea destinado a la exportación para todos los países a través de los canales Philips. Yo creo que esto es un ejemplo de que una incondicional apuesta por la innovación tiene al final sus frutos, porque permite esta internacionalización, y es un ejemplo modesto de lo que se podrían hacer en otras muchas empresas de tamaño medio con los necesarios y las medidas de incentivos fiscales que vendrían a ayudar mucho a la situación. Muchas gracias. Teníamos prevista una segunda ronda y una tercera ronda, pero ciertamente el tiempo se nos va. De manera que vamos a pedir una intervención muy breve, 1 minuto, un titular para cada uno de vosotros, con una condición crítica que consideráis para llevar esta inversión de I+D+I a los niveles que Europa 2020 nos está sugiriendo, a ese 3%. Primero, ¿es posible el 3%? Y después, ¿qué necesitamos hacer? ¿Quieres empezar? Yo mismo. Como acabo de hablar de incentivos fiscales, yo creo que entre las muchas cosas que podríamos hacer es facilitar la aplicación de estos incentivos fiscales, con criterios de calificación y validación de las actividades muy claras, sobre todo que eviten incertidumbre a las empresas que se embarcan en un proceso de inversión en innovación, con plazos más cortos para todo tipo de procedimientos, especialmente para los informes motivados vinculantes y demás, pero en general simplificando todos los procesos y una aplicación no restrictiva que permita que el papel que tienen que tener estos incentivos fiscales sean realmente eso, un dinamizador de la inversión en innovación. Bueno, a mí me falta una cierta visión país, visión a medio y largo plazo, ¿no? Yo hace poco estuve en la presentación del marco estratégico de impulso a la industria agroalimentaria, que fue extraordinario, y yo creo que como país nos falta identificar las áreas o las industrias o los planes industriales en los que tenemos que apostar. Y a partir de ahí yo creo que tenemos que desarrollar un modelo de innovación mucho más abierto, como lo ha hecho Telefónica anteriormente, ¿no? Y por último, clave en todo esto, un impulso a la innovación en las
pymes, ¿no? Y sobre todo, como decía el presidente de Telefónica, conseguir que España tenga mucha más mediana empresa, que es la clave para desarrollar la innovación. ¿Qué nos dice el CSIC? Bien, yo creo que para que la inversión española llegara a esas cifras, la situación ha de cambiar tan drásticamente que resulta inimaginable, por lo menos a corto plazo. Y de producirse ese incremento, yo creo que sería necesario que se hiciera de forma progresiva, sostenida, estable y progresiva, evitando saltos bruscos, y por otro lado que la participación del sector privado en el total de la inversión pues aumente sustancialmente en lo que corresponde a su porcentaje, hasta alcanzar porcentajes que sean homologables con otros países europeos. Yo creo que el Consejo y todos los centros públicos tienen capacidad y experiencia para hacer un buen uso de esos fondos, porque tiene una buena capacidad de adaptación, tanto en lo que se refiere a recursos económicos como a lo que se refiere a orientaciones estratégicas. Y yo pediría también, en este caso, y para dar cuenta de ese aumento potencial, pues la necesidad de mejorar y homogeneizar las capacidades de gestión y de gobernanza de todos los centros públicos. En el caso del Consejo, necesita disponer de una capacidad de gestión bastante más flexible que lo haga igual entre sus pares. Muchas gracias. Telefónica. Yo diría que no, que Europa tiene que darse cuenta de que estamos en medio de una revolución digital que va a cambiar nuestras vidas igual o más que la revolución industrial. Y la revolución cambia el status quo, de las revoluciones sabe vencedores y vencidos, y hay que reconocer que Europa hoy en la foto de la revolución digital no sale bien. Entre las 20 principales compañías de Internet del mundo no hay ninguna europea, y esto no es un problema de Telefónica o de Nokia o de Vodafone. O sea, esto tocará a las industrias farmacéuticas, a Philips. En un futuro no muy remoto, pues tendremos más de 20, 50 millones de temas conectados. O sea, el mundo será un mundo a base de la información, de los datos. O sea, Carlos López ha comentado que incluso el tratamiento del cáncer ya no va por el tema de hipótesis, va por el tema del tratamiento de los números, de los big data. O sea, esto va a cambiar nuestra vida. Y es muy bueno, o sea, hay una gran oportunidad, pero los modelos de negocio que están siendo más exitosos en esta nueva dinámica, ningún de ellos viene de Europa. Europa tiene que darse cuenta que está quedando fuera de esta revolución y que hay una simetría tremenda desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista del tratamiento de datos, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la remuneración, entre quien construye una estructura y quien la usa. Y en esta batalla Europa está perdiendo el partido. O sea, la parte buena es que todavía estamos empezando, estamos muy al principio y se puede dar la vuelta. Pero la condición fundamental, la condición de qua non, es que se dé cuenta de la importancia de este tema, que la percepción que nosotros tenemos en Telefónica es que todavía Europa no ha dado cuenta de la importancia del cambio que estamos viviendo. Para terminar, Ligi. Muy bien, pues mucho se ha dicho ya, pero quizás desde la industria farmacéutica somos unos convencidos de que la innovación, el marco, el aprecio por la innovación misma es la que atrae la innovación. ¿Qué quiere decir en términos concretos en nuestro campo? Que deje de ser un elemento meramente teórico y que la innovación, en forma de medicamentos innovadores, llegue a la sociedad. Y tenemos que recuperar el terreno perdido. Hemos pasado de ser de uno de los países más rápidos en dar acceso a la innovación a estar en el último tercio de los países de la Unión. Los medicamentos innovadores, después de 3 años de ventas, no suponen más que menos del 5% del total de mercado. Y luego vemos una enorme inequidad en cómo los ciudadanos, dependiendo de la comunidad autónoma donde residan, tienen acceso a la innovación. Un tratamiento homogéneo, un aprecio mucho más global y equitativo, crea unas condiciones donde es posible atraer mayor inversión. Y luego entender la innovación que produce la industria farmacéutica. Nosotros decimos innovación es impactar la vida, mejorar la calidad de vida. Estamos hablando de salud, estamos hablando de lo básico en este caso. Y por lo tanto, nosotros creemos que si bien se progresa, la historia del medicamento es una historia de innovación incremental. Pocas veces ha sido disruptiva, pero hoy estamos tratando enfermedades que hasta hace pocas décadas eran mortales en el corto plazo, las estamos tratando como enfermedades crónicas. Por lo tanto, muchas veces hay que afinar muy bien el corto plazo con las consecuencias que tiene cortar en el corto plazo versus el impacto en salud y económico que nos vamos a encontrar por estas decisiones. Muchas gracias. Bueno, no sé si estamos seguros de llegar al 3%, pero sí estamos de que es direccionalmente correcto y de que estamos
probablemente en un momento muy importante para poder llegar allá. Quiero poner para concluir esta mesa el sumario de algunas de las ideas que habéis dado hasta donde me ha dado la pluma, porque os pedí una y han salido muchas, pero se ha hablado de los incentivos fiscales en un entorno de seguridad jurídica, de la eficiente colaboración público-privada, del uso de los fondos europeos, del respeto y la valoración a la innovación, de la homogeneidad y cierta libertad en la gobernanza de centros públicos, de ese modelo de negocio digital al que todos tendríamos que prestar un poquito más de atención. En definitiva, todos ellos elementos vertebradores de una política de gobierno que pueda mejorar este ecosistema de I+D+I por el que todos los que estamos aquí estamos apostando de una manera muy firme. Con esto vamos a terminar esta mesa. En un par de minutos empezaremos la segunda, el tiempo que tardamos en mover nuestros micrófonos y en salir nosotros del escenario y empezar los próximos. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí y muchas gracias por la atención.